Buenas noches. Es un gusto para mí poder disertar en esta oportunidad acerca de un tema que no pierde la actualidad, más aún en la fecha en la cual nosotros estamos verificando precisamente por el devenir político de nuestro país las marcadas diferencias que lamentablemente todavía persisten entre amplios sectores de nuestra población. En este sentido, en el derecho penal no ha sido ajeno a poder verificar estas lamentables diferencias que dentro del entorno cultural de nuestro país existen. Vale decir, aló, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. doctor, se le escucha. Sí, doctor, buenas noches. Bien, bien, entonces, bueno, buenas noches con todo el público. Es para mí un honor, un gusto poder disertar esta noche acerca de un tema que no ha perdido actualidad, que siempre está presente y que por el devenir político de nuestra realidad actual estamos verificando, pues, quizás con mayor nitidez que antes, las lamentables diferencias que existen en nuestro país. Estas diferencias yo las tendría que llamar básicamente diferencias culturales, porque no vamos a referirnos básicamente a los temas económicos y no porque sean secundarios, sino que antes que la economía también entendemos que está la cultura. Y nuestro país es, conforme estamos pudiendo verificar también, un país pluricultural, un país plurilingüe y también pluriétnico. Bien, la definición de la disertación de hoy era básicamente ocuparnos del llamado error de tipo. Error de tipo, pero que en esta oportunidad nosotros estamos agregándole el tópico de la interculturalidad, para de esa manera poder nosotros a su vez explicar la presencia de esta causal de exención de responsabilidad o de atenuación de responsabilidad, pero que desde nuestro punto de vista ha sido planteado y ha sido también consagrado, legislado desde el punto de vista únicamente occidental. Para más especificidad, diríamos desde el punto de vista de los pobladores de la cultura occidental en nuestro país. Que bueno, no quiero hacer tampoco alusiones geográficas ni tampoco alusiones de carácter geográfico, pero que todos ustedes pueden entender y pueden comprender, ¿no? Precisamente a raíz de las últimas elecciones nos ha mostrado ese ámbito, les vamos a decir, participativo de la población del país prácticamente partido en dos. Un grupo que prefiere una opción y el otro que prefiere la otra opción, y ambas opciones son lamentablemente contrapuestas. Lamentablemente contrapuestas. Entonces, no vamos a entrar a un análisis de carácter sociológico de este tema, sino que por la actualidad del asunto es que entiendo también mi persona ha sido convocada a efectos de realizar esta disertación. Nosotros habíamos adelantado este trabajo el año 2015 todavía, porque tampoco es una novedad que este asunto sea de fecha reciente, ¿no? Ya entendemos que hay un movimiento en general desde la perspectiva, si se quiere, electoral desde los años 90, ¿no? Que se busca romper con aquellos moldes que han caracterizado a la primera llamada república militar, la segunda república llamada aristocrática y finalmente la última república que es la que actualmente estamos viviendo y que, bueno, los sociólogos no se ponen en consenso a cómo denominarla, ¿no? El Perú del siglo XXI y qué sé yo. Sin embargo, pues, en el plano jurídico tenemos lo que se llama el error de tipo. Y el llamado error de tipo es una causal de exención de culpabilidad, exención de responsabilidad o ambos a la vez,
el código no distingue, por lo menos terminológicamente, el tema de la culpabilidad o el tema de la responsabilidad, que son diferentes, pero que de acuerdo al código podemos confundirnos en algún momento, como causal de exención de responsabilidad. Vale decir, el error de tipo consiste pues en la realización de algunos elementos objetivos de un tipo penal, desconociéndose que se está realizando este elemento objetivo del tipo, ¿no? El ejemplo más claro y concreto y que todos los días podemos verificar en cualquier circunscripción territorial del país, ¿no? El caso del taxista que toma la carrera de un pasajero en una terminal y este pasajero con sus pertenencias ingresa al taxi, el taxi se desplaza por determinada ciudad y es intervenido por la policía. En ese devenir, pues la policía interviene el carro y descubre que el pasajero estaba llevando droga, ¿no? Elementos tóxicos, fiscalizados y prohibidos por la norma. ¿Cuál es el resultado? Que, bueno, pues interviene a los pasajeros, pero ¿cuál es lo que ocurre en realidad? Siempre el taxista también es conducido hasta la comisaría y muchas veces incluso detenido y sujeto a medidas coercitivas. Ese es un ejemplo, digamos, claro, cotidiano del denominado error de tipo. El taxista, objetivamente, ¿qué está realizando? Está realizando el traslado de un lugar a otro a personas que portan droga. Y eso está prohibido por la ley. La ley dice, señor, el tráfico ilícito de drogas está penado por con tantos años de privación de la libertad, inhabilitación, multa, bueno. Entonces, esta conducta, digamos, inocente del taxista es lo que nosotros denominamos error de tipo, a efectos de que de eximirlo de la responsabilidad penal, a efectos de eximirlo de la responsabilidad, obviamente porque no tiene culpa. Una defensa en este sentido suele ser bastante sencillo, siempre y cuando el abogado tenga la suficiente experticia y también, valga la aclaración, un poco de experiencia de saber invocar precisamente esta causal al momento de realizar su defensa. Ahora que, bueno, si nosotros estamos ya enfrascados en el tema de moda, que es la litigación oral, este es otro argumento que tiene que ser adecuadamente utilizado al momento de realizar la defensa respectiva. Vale decir es que lo que se tiene que demostrar es precisamente la falta de conocimiento de este elemento objetivo. En el caso del taxista, bueno, no es muy difícil, ¿no? Para el abogado decir que él, por su ocupación laboral de taxista, no se le puede exigir que revise las mercaderías o el equipaje de sus pasajeros, porque si lo hace, pues se queda sin trabajo. Ningún pasajero va a tolerar esta conducta, ¿no? Ni tampoco va a tolerar que quizás el taxista realice alguna otra actividad de curiosidad por lo que él transporta. Eso no es admisible, ¿no? Entonces, bajo esta prerrogativa es que se puede alcanzar una eximente de responsabilidad. Pero, sin embargo, nuestro país pluricultural, plurilingüe y adicionalmente altamente informal, presenta en muchas situaciones dificultades para realizar esta defensa. Es decir, representa para el abogado una mayor complejidad en su defensa, porque la informalidad, como les digo, ¿no? Se le va a exigir al chofer que tenga una licencia de conducir. Se le va a exigir al chofer que tenga pues una acreditación en alguna asociación de taxistas. Se le va a exigir también que, bueno, tenga que de alguna manera demostrar que efectivamente se dedica a la ocupación de taxista. Y cuando nos encontramos en un escenario de informalidad, vale decir, ¿no? Aunque nos parezca llamativo, no pueda tener una licencia de conducir, pueda no ser
estar inscrito en alguna asociación de taxistas, inmediatamente el tema ya se vuelve más complejo. Bien, entonces, señores, vamos a indicar que este ejemplo bastante común y bastante corriente también ocurre a efectos de poder nosotros ejercer debidamente la defensa mediante la invocación del error de tipo como exención por temas culturales, ¿no? El tema está que, como les indico, la forma en la cual se ha expuesto el error de tipo en el Código Penal es desde el punto de vista netamente occidental. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, hemos señalado nosotros que el error de tipo está tipificado en el artículo 14. Acabamos de verlo en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, en esa definición del error de tipo dice, el error sobre un elemento del tipo penal o respecto de una circunstancia que agrave la pena si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Y si fuere vencible, la infracción será castigada como culpa. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Qué nos está diciendo esta definición? Nos dice que el error es básicamente un desconocimiento de un elemento del tipo penal o un desconocimiento de una agravante, ¿no? Y la doctrina ha dicho que el error es falta de conocimiento o también concepto defectuoso de este elemento objetivo del tipo. Y la cultura o el derecho que nosotros hemos recibido, que es el modelo occidental, ¿no? El modelo, bueno, los sistemas procesales, ¿no? Que originalmente tienen como fuente, pues, el derecho romano, el derecho español, el derecho que se ha desarrollado en nuestro país, ha recibido básicamente y ha plasmado también en la norma este concepto, pues, englobado en la eximente esta de error de tipo, considerando que el error es tanto un conocimiento defectuoso como también un conocimiento, mejor dicho, falta de conocimiento o falta de información. Bien, ahora, ¿en qué reside, pues, vamos a decir, la falta de propiedad, si se quiere, para el establecimiento de esta eximente? En que, señores, no podemos nosotros determinar que un concepto óntico, es decir, la naturaleza del fenómeno, pueda ser englobado en la naturaleza de otro. ¿Por qué? La concepción equivocada de un elemento objetivo del tipo. Ejemplo, ¿no? El pescador que captura camarones en época de veda porque cree que ya no está prohibido capturar camarones, ¿no? Incurre un delito ecológico por un concepto equivocado, ¿no? Es muy diferente que aquel pescador de camarones que no sabe que eso está prohibido, no sabe absolutamente que está prohibido, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no? Les voy a demostrar que sí se puede. No saber. Por ejemplo, vayamos a ver. En la costa, desde luego, es muy fácil poder verificar que por la comunicación intercultural, todos los habitantes de las zonas donde desova el camarón saben y conocen y les avisan también desde que tal fecha está prohibido, señor, capturar camarones, ¿no? Pero nos vamos pues a la selva, vamos a un río de la selva donde se puede estar criando alguna especie de camarón que también está prohibida su captura en determinada época del año. Ahí podemos nosotros encontrarnos con un nativo no contactado. Frente a ese
esa conducta típica de capturar los camarones en época prohibida, ¿podremos decir válidamente que el nativo estaba equivocado? No, absolutamente no, porque lo que él está haciendo es un acto por falta de información. No tiene manera de conocer de que esa actividad está prohibida. ¿Por qué? Porque a diferencia de los países que tienen un solo idioma, una sola cultura, ¿no? Ya no pongo ejemplos, ¿no? El que más se me puede ocurrir sería pues Alemania, Italia o Francia, que tienen un solo idioma, una sola cultura uniforme. Este supuesto no lo podemos aplicar en el país. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Código Penal solo está en castellano, señores. No está en el idioma de este poblador nativo de la selva, que lo pongo como un ejemplo, ¿no? Bueno, me podrán decir, no, usted se ha ido muy lejos a la selva, son 4 gatos que viven ahí. Está bien, quizás. No vamos más cerca, acá a la serranía del país, ¿no? Por ejemplo, hay la costumbre de pedir la mano de una novia menor de edad, ¿no? Nos causa escándalo a nosotros la sola posibilidad de poder nosotros reunir en matrimonio a una menor de edad, ¿no? En el derecho occidental se puede, pidiendo permiso al juez, y bueno. Pero resulta pues que en esa comunidad campesina de la sierra no piden permiso a nadie, ¿no? No piden permiso a nadie. Entonces, inmediatamente, ¿no? Un fiscal acucioso se entera pues que una menor se ha casado con todas las de la ley, ¿no? O ha hecho vida convivencial, lo que implica pues ya relaciones íntimas con un mayor de edad, siendo menor, inmediatamente se podrá en actividad el derecho penal y pasible de las consecuencias de esta conducta para el novio, especialmente para el novio. Pregunto nuevamente, ¿este novio estará en una falsa representación de la realidad o estará en desconocimiento de la realidad? ¿No? Es fácil nosotros poder dar una respuesta. No está en falso conocimiento, porque el falso conocimiento es el error, me equivoco, ¿no? Podría decirse que, bueno, yo creí que esto estaba prohibido solamente para las menores de 14 años, no para las menores de 12 años, digamos, exagerando un poco el ejemplo. Pero aquí tenemos un problema, pues. Una vez más les digo, el código solo está en castellano. ¿Cómo le voy a exigir al señor este campesino nativo monolingüe que solo habla quechua, solo habla aymara, no habla todavía el castellano, no lo habla? Exigirle, pues, que pueda tomar conocimiento del contenido normativo de la norma penal, ¿no? El contenido prohibitivo del tipo, ¿no? Que subyace a una norma prohibitiva. Bien, entonces, esta disonancia de conceptos hace precisamente de manera lamentable que estas realidades culturales no se puedan encontrar. No se puedan encontrar y anden continuamente en conflicto y generen una serie de situaciones pues que ya vayamos a llamarle discriminación o finalmente yo no le llamaría ni siquiera discriminación, no entendernos, no conocernos por completo. Entonces las actividades para ello entiendo es uno, básicamente que el concepto del error de tipo tiene que ser manejado de acuerdo a nuestra realidad, ¿ya? No lo digo yo, no lo digo, no se me ocurrió de pronto esta situación o a nosotros no se nos ocurrió. Lo dice la Enciclopedia Jurídica Omeva. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, podemos nosotros señalar, pues, bueno, ahí aparecen las diferencias que les digo, ¿no? Entre el concepto que ya hemos pasado. La siguiente diapositiva. La Enciclopedia Omeva ya había visto precisamente que no es apropiado reunir en un solo concepto ambos enunciados que son de suyo diferentes. Es diferente la falta de conocimiento al conocimiento falso. Entonces, la propuesta es esta. El error debe considerarse básicamente a todos los fenómenos aquellos, a las conductas que
se desarrollan por una falsa percepción de la realidad, ¿no? Falsa percepción de la realidad. No aquellas que se desarrollan por la falta de conocimiento, ¿no? Le llamamos esto ignorancia del tipo, ¿no? Pero la palabra ignorancia puede sonar peyorativa. Entonces, yo preferiríamos denominar ausencia de conocimiento del tipo, estado negativo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva para ir avanzando. Entonces, señores, esta realidad que nosotros podemos ir viendo, pues ha sido desarrollada por la doctrina y genera que los autores, al momento de ocuparse del error de tipo, continuamente cometen, vamos a decirle más propiamente, contradicciones o una yuxtaposición de ambos conceptos en uno solo, y al final no los podemos entender, ¿no? Por ejemplo, podemos leer Villavicencio Terreros, ¿no? Un distinguido autor de derecho en nuestro penal. ¿Qué cosa dice acerca del error de tipo? ¿Es el error o la ignorancia sobre uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo? Otro autor muy conocido de derecho penal en nuestro país. El error se da cuando el sujeto actúa por ignorancia o tiene una falsa representación de la realidad. Fíjense usted que ambos autores entremezclan los dos conceptos, o sea, en uno solo, cuando no lo son diferentes. No es una entidad, digamos, ni siquiera similar el error a la ignorancia. Entonces, entiendo que tenemos que comenzar a analizar este fenómeno de acuerdo, pues, a su estructura dogmática. No podemos hacer extensiva una diferencia gramatical a una unidad conceptual. Eso genera estos problemas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Englobar en un solo concepto las percepciones de lo que consideramos error o de lo que consideramos ignorancia, ¿no? O de lo que consideramos falta de conocimientos, está justificado porque los autores señalan que la consecuencia es la misma. La consecuencia es eximir de responsabilidad y la otra consecuencia es atenuar la responsabilidad. Entonces, como la consecuencia es una sola, no nos hagamos problemas. Eso lo mencionan los autores. Vamos a decir, por ejemplo, el más conocido, Jiménez de Azúa, ¿no? Jiménez de Azúa, el conocido tratadista que todo estudiante de derecho conoce. Luego también hay otros autores italianos, Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, que señalan pues que no tiene sentido estar haciendo estas diferencias por cuanto la consecuencia de ambas acciones, es decir, la falsa representación o la falta de representación, conducen a lo mismo, o te atenúan la conducta o te la eximen. Entonces, ¿para qué nos hacemos problemas con el origen? Eso, entiendo, es un razonamiento que no es lo suficientemente coherente y congruente. No podemos confundir las consecuencias con el origen, es decir, dos orígenes diferentes de una conducta típica, ¿no? Y que debe ser eximida de responsabilidad por error o por falta de representación, no pueden generarnos en nosotros, reitero, esta mala denominación de error a todos aquellos supuestos en que el accionante, el que realiza la conducta típica, desconoce el tipo, desconoce, no es que se equivoca, desconoce, no es que se equivoca, sino que simplemente desconoce. Y en este caso, vamos a ver, la eximente funciona por desconocimiento cuando el sujeto activo está en esta falta de conocimiento por una circunstancia invencible. Invencible, no lo puede vencer. Entonces, el factor idioma, que es aquí el que va a ingresar para explicar esta eximente, pues se da muy fácil, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿Cómo voy a yo ser
sujeto que me exijan una conducta si el tipo penal, la norma, la ley está solo en castellano? A nadie se le ha dado la molestia de presentar esta norma, señor, en idioma aymara. A nadie se le ha dado la molestia en presentar esta norma en idioma quechua. Y más aún, ya vayamos más lejos, en idioma xaninca o en el idioma, pues, de los 48 idiomas que tiene el Perú, ¿no? Entonces, definitivamente, el autor del evento, si es que no sabe hablar castellano, va a poder invocar este error. Este error indica una vez más, mal llamado error, porque lo que en realidad es una falta de conocimiento. Entonces, una de las condiciones, uno de los requisitos para que las leyes son exigibles es que sean publicadas, ¿no? Y esa publicación no implica solamente, pues, sacar una publicación en internet o en el diario oficial El Peruano, suponiendo mal que todos hablamos el mismo idioma en este país, ¿no? No, eso no es suficiente porque ya las estadísticas, el Censo Nacional del año 2017 señalan que eso no es así. Existen 3.700.000 habitantes que solo hablan el idioma quechua. Una cantidad aproximada de 300.000 habitantes que solo hablan aymara, ¿no? Las cantidades adicionales de hablantes, de quechua hablantes o aymara hablantes, superan estas cifras y prácticamente tenemos una cantidad aproximada de 8 millones de quechua hablantes en el Perú, de los cuales indicó pues una parte de ellos, casi la mitad, son monolingües, entienden poco, casi nada del castellano, igual también en el caso del idioma aymara, es de una manera relativa. Entonces, esta realidad hace en principio que sea necesario pues que la norma en principio reconozca esta disonancia de los conceptos y en lugar de anclarnos, ¿no?, a lo que nos explican autores de otros países y de otras realidades, nosotros mismos construyamos nuestros conceptos de manera propia y de acuerdo a nuestra realidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. A manera de ejemplo, en aquellos años cuando nosotros estábamos comenzando a ejercer en el área del derecho penal, les voy a contar, ¿no? No quiero aburrirles con una charla enteramente teórica, ¿no? Vamos a ver un poco de la práctica, ¿no? Visitando uno de los penales más conocidos de la ciudad de Lima, que ustedes deben conocer, tiene un nombre de origen quechua, también Lurigancho, ¿no? Me encontré con un nativo de la selva que estaba ahí preso. Y al preguntarle por qué, cuál era el motivo, bueno, era mi obligación preguntarle como juez instructor en esa época, me dijo, mire señor, hace un mes que yo vivía en las cercanías de Pucallpa. Me casé con mi esposa, tenemos un hijo y tuve la mala idea de venirme a Lima. ¿Y qué pasó? No terminé de estar una semana en Lima y terminé preso, señor, preso. ¿Qué había sucedido? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que te hayan dado esa pésima bienvenida en esta ciudad? Bueno, pues sabe que mi esposa es muy joven, pero ¿qué tan joven mi esposa? No, ella tiene 13 años. Y ella, como yo era albañil, me fui a trabajar, ella había ido a la tienda, a la bodega de la esquina, cargando a mi bebito, y la chismosa de la bodeguera, pues le preguntó la edad, y le preguntó si ese bebito era suyo. Así que cuando yo regresé en la tarde, ya una comitiva de la comisaría estaba esperándome con la fiscal de familia, y mire, ahorita estoy preso acá, señor. Esas disonancias culturales precisamente hacen que la explicación del error de tipo o la falta de conocimiento del tipo tenga que ser adecuadamente legislado de acuerdo a nuestra realidad. Y con ello, no quiero yo que se me interprete como que esté de repente de alguna manera asumiendo que las menores de 14 años puedan casarse, ¿no? Eso no es lo adecuado, desde luego que no es lo adecuado. A lo que nosotros estamos utilizando este ejemplo es para verificar que en el círculo cultural de este poblador amazónico de las inmediaciones de la ciudad de Pucallpa,
esa conducta de casarse con una menor de 14 años es completamente permitido. Es totalmente permitido. O sea, no está prohibido dentro de sus normas consuetudinarias. No lo está. Pero si cruza la cordillera y tiene la mala suerte de llegar a un ambiente, digo mala suerte de manera pues lacónica, no quiero yo tampoco, si se quiere, utilizar este ejemplo de una manera peyorativa en contra de nadie, ni del uno ni del otro, simplemente digo, esa mala suerte, ¿no? De haber cruzado de un ámbito cultural a otro, lo enfrentó al sistema penal que no entiende en definitiva una realidad que está ahí cerca, al alcance de la mano. Pucallpa está prácticamente a 1 hora de vuelo de Lima, ¿no? No es el otro mundo, no es el fin del mundo, ni tampoco el polo norte o el polo sur. Entonces, precisamente estas disonancias normativas, les digo, necesitan urgentemente ser legisladas de acuerdo a esta realidad. Y aún con mayor razón todavía, ser pues, presentadas nuestras normas en los idiomas nativos, comenzando por los más extendidos, ¿no? El idioma quechua, el idioma aymara, ¿no? Y luego ir viendo también de que estas otras realidades también tengan las normas jurídicas positivas debidamente traducidas y también, si se quiere, vamos a decir la palabra, puestas en conocimiento de estos ámbitos, ¿no? Y también la formación de los profesionales que van a ejercer en esas áreas territoriales debidamente pues instruidos. Es una labor bastante larga, pero por algo tenemos que comenzar. Continuamos con la siguiente diapositiva. Otro de los fenómenos que nosotros, por ejemplo, hemos podido verificar, el desencuentro cultural que existe, es precisamente relacionado a algunas prohibiciones que en algunos lugares son bastante taxativas, ¿no? Bastante rigurosas. Es el relacionado, por ejemplo, al trabajo infantil, ¿no? Esto sigo sin entrar todavía, sin volver al tema teórico, yo les puedo contar que todos los días nosotros observamos, por ejemplo, que dentro de nuestra realidad de las ciudades de la costa y también de algunas ciudades de la sierra, e incluso ciudades de la selva, es bastante, les voy a decir, bueno, la palabra correcta sería, es reprimido el tema de el trabajo infantil. Es reprimido, o sea, se reprime el trabajo infantil. No se puede a un niño hacerlo trabajar y causa incluso hasta escándalo, ¿no? En la población común y corriente. Sin embargo, este tema, por ejemplo, en las comunidades andinas y de la sierra, no tiene ese carácter de conducta prohibida. Y no porque a los niños los exploten o los manden a trabajar, sino que en la cultura andina es parte de la enseñanza al niño de enseñarle a trabajar desde niño. Entonces ahí el trabajo que se hace es pues acompañan al papá por breves momentos, desde luego a la chacra, y ahí es donde en las actividades de agricultura lo acompañan. En la ciudad no se puede hacer eso. En la ciudad, ¿cuál es la actividad que se realiza? En lugar de la agricultura, se realiza la actividad de la venta. Vender cosas, vender caramelos, Entonces, ver a un niño vendiendo caramelos nos causa escándalo, en realidad. Y sin fijarnos en realidad que lo que está sucediendo ahí, que al igual que en el pueblo de la sierra, también le están enseñando a trabajar de esa manera. Entonces, es otro tema que es necesario desde el punto de vista acá del error de tipo que les estoy explicando, ser también recepcionado por nuestra normativa conforme corresponde. Bien, ahora vayamos más adelante. No es que tampoco el derecho penal y el Código Penal del año 1991 haya estado totalmente, si se quiere, ajeno a esta realidad. Ya se ha legislado lo que nosotros llamamos el error de comprensión culturalmente condicionado. La siguiente diapositiva, por favor. Este error de comprensión culturalmente condicionado está pues legislado en nuestro país como una excluyente o como una atenuante, pero tiene
una óptica, nosotros diríamos paternalista, una óptica paternalista. ¿Por qué? Porque a la persona que dice que por sus condiciones culturales, ¿no? Es un término bastante abstracto, porque la cultura es bastante amplia, ¿no? No podemos nosotros limitarnos a un tema de conceptualización de la cultura de la manera tan general que lo hace el código, ¿no? Dice, se le exime de la responsabilidad o se le atenúa la pena, se le atenúa la responsabilidad si es que por sus condiciones culturales pues incurre un tipo penal. Este es un punto de vista bastante, vamos a señalar, paternalista, ¿no? Es como decirle, ¿sabes qué? Te perdono porque no sabes lo que haces. Bueno, es algo así. Bien, entonces para concluir nosotros debemos señalar que este concepto que nosotros estamos explicando no tiene pues un sustento dogmático coherente. Es decir, confundir el tema del error con el tema de la falta de conocimiento. ¿Qué dijo ahí el autor? Estamos viendo en la diapositiva. Zaffaroni dijo que si nosotros vamos a construir un enunciado dogmático normativo, tiene que cumplir esos 3 requisitos que aparecen ahí, dice, ¿no? Tiene que ser conforme a la lógica. No debe ser esa construcción contrario a la ley. Y la tercera, que esta construcción deba ser simétrica, natural, ni artificiosa, ni amanerada. Entonces, nosotros, la siguiente diapositiva, este tema que la doctrina ha definido, es decir, englobando dentro del concepto del error tanto a la falta de conocimiento como al conocimiento defectuoso, incurre en este error de la tercera ley de la dogmática del autor Eugenio Raúl Zaffaroni. La consideramos que es una construcción amanerada, artificiosa, a pesar que pueda ser acorde a ley. Sin embargo, creemos que adicionalmente no es una construcción lógica, a pesar de que cumple el requisito de ser legal. No es una construcción lógica, y al no ser con una construcción lógica termina siendo una construcción artificiosa. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el resultado? Este poblador, pues, que les digo, ¿no? Tuvo la mala idea de irse a vivir a Lima y al mes ya estaba preso y con pedido de una pena de 20 años, me parece. Ahora incluso la violación de menores de edad es hasta cadena perpetua. Imagínense, ¿no? Las normas penales se han en la última década han aumentado la represión de una manera exponencial. ¿Qué significa? Pues que una vez más ciertos, vamos a decir, ciertas tipificaciones de determinadas conductas, si se quiere, en lugar de ayudar a que esas brechas culturales en nuestro país, digamos, se acerquen o se puedan interconectar o complementar, han ido más bien agravando esa distancia que ya de manera ominosa existía desde antes. Bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, entonces, la siguiente diapositiva. Todo esto ya lo he estado exponiendo con el tema teórico que les estaba señalando. Bien, el error de tipo desde el punto de vista intercultural. Ahí tenemos las diapositivas, ¿no? Es una realidad que está ahí cerca de nosotros. Con el desarrollo de las carreteras y las vías de comunicación, ahora ya es muy fácil acceder pues a la sierra o a la selva. Ya no lo es como antes. Un viaje a Lima podía durar varios días, inclusive, ¿no? Ahora ya no, son horas de camino, incluso hay carreteras asfaltadas. Y cuando nosotros llegamos a las circunscripciones territoriales correspondientes, nos encontramos con esta realidad que estamos viendo aquí en las fotografías. Estos niños, el de la izquierda, por ejemplo, en definitiva tiene otra lengua diferente al castellano. Los niños que están en la lengua, en la diapositiva en la fotografía derecha, tienen otro idioma. Entonces ahí vamos. ¿Qué dice? No, la Constitución dice, no, toda persona tiene derecho a su identidad étnico y cultural y que el Estado protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Qué bueno que así fuera, ¿no? Es un deseo, desde luego, teórico, bastante loable, que el Estado, pues,
respete, dice, la identidad étnico-cultural y asimismo la pluralidad étnica y cultural. Qué bueno que así fuera, ¿no? No es que digamos que no lo hace, sino que esas acciones de respeto a la identidad étnico-cultural necesitan tener, vamos a decir, un punto de inicio mucho más proactivo. Yo no sé qué cuánto esfuerzo le pueda costar al Estado promulgar las normas en los idiomas de los justiciables, ¿no? No creo que sea tan caro, tan ominoso poder sacar las disposiciones en su propio idioma. No creo, no lo sé, no lo sé. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. La interculturalidad implica reconocernos los unos a los otros desde el punto de vista horizontal, es decir, que no nos pongamos en la posición que mi cultura es superior a la tuya y que tu cultura es inferior a la mía. La interculturalidad es la interconexión a nivel horizontal. Entonces, a ello precisamente va este concepto teórico del error de tipo que les estoy mencionando y que puede ser bien estudiado, si se quiere, y para los abogados defensores, bien ejercidos si nosotros conocemos específicamente el tema teórico del cual nos estamos ocupando. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, podemos observar acá el tema de la las pluriculturas y la pluralidad de lenguas en el país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como una realidad de que se hablan por lo menos 48 lenguas aborígenes, aparte del castellano, ¿no? Aparte del castellano. Continuamos con la siguiente diapositiva. No todo definitivamente ha sido, pues, únicamente plasmado, si se quiere, en la jurisprudencia desde el punto de vista puramente occidental. En el año 2008 ya el Tribunal Constitucional sacó una sentencia, la 008 del año 2012, el proceso de inconstitucionalidad. Está en la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué dice esta sentencia, no? La siguiente diapositiva. Bien, ahí está. Lo interesante de acá es que el Tribunal Constitucional recepciona esa costumbre de los pueblos aborígenes de consentir las relaciones de menores de 14 a 18 años. Una vez más repito, no es mi postura personal que eso esté bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las comunidades campesinas de la sierra y sobre todo de la selva es una costumbre extendida y es una costumbre arraigada. ¿Qué sucedía antes de la emisión de esta norma, no? Bastaba que una persona menos de 18 años se haya juntado con un varón mayor de edad para que este personaje sea pasible a una persecución penal por la presunción de que había, pues, si se quiere, no vamos a decir engañado a la víctima, sino haberla seducido, así. Entonces, este dispositivo, esta sentencia de inconstitucionalidad de este tipo penal de las relaciones consentidas de las niñas mayores de 18 años, entiendo, lo que ha hecho es recoger la realidad, ¿no? Porque por un lado en el derecho civil, sí, se podían casar las menores de 18 años hasta 14 años con una autorización del juez, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la sentencia del Tribunal Constitucional? Si se puede pedir permiso
para una menor de 18 años contraer matrimonio. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo la norma? Que puede pues consentir si es que se demuestra que efectivamente dio su consentimiento, ya no es típico. Ya no es típico. Lo que a nosotros, desde nuestro punto de vista, es bastante loable. El Tribunal Constitucional ha recogido esta realidad pluricultural de nuestro país y, bueno, ya ha establecido una sentencia de inconstitucionalidad que, pues, esa penalización de las relaciones de una menor de 18 y mayor de 14, si eran con su consentimiento, definitivamente no eran conductas típicas. Lo curioso de esto es que en las comunidades andinas y en las comunidades amazónicas, ¿no? Desde siempre habían sido consideradas de este modo, en su derecho consuetudinario. No estamos hablando de algún dispositivo que tenga el carácter de una norma jurídica, ¿no? Pero en este caso era el derecho consuetudinario de estos pueblos que lo recogió la sentencia de este año mejor dicho, del 12 de diciembre del año 2012 del Tribunal Constitucional. Bien, vamos a pasar ya a las conclusiones. Yo no quiero aburrirlos porque entiendo también que seguramente van a surgir muchas preguntas a raíz de todos los ejemplos que les hemos estado dando. Uno de ellos, por ejemplo, ya casi para terminar, es el famoso DNI de las menores de edad, ¿no? Hemos visto nosotros que efectivamente, cuando la menor de 18 años cumple 17, le dan un DNI de color azul. Y por norma nosotros sabemos que el DNI de las menores es de color, me parece que es de color, un color amarillo, ¿no? Un amarillo ámbar, ¿no? Esto, señores, ha generado una serie de problemas porque cualquier persona que tiene mediana cultura sabe y conoce que alguien que tiene DNI azul es mayor de edad. Y válgame que no es así, no había sido así. Eso generó confusiones porque cuando muchas menores, en casos concretos, desde luego, no les voy a decir cuáles son un tema, son personales de ellos, muchos de los varones procesados, acusados del delito precisamente, señalaron eso, que habían visto un DNI de color azul en la presunta víctima. Entonces, de ellos decían, pues yo no me voy a poner a leer pues cuál es la fecha de nacimiento y ponerme a sumar ahí si efectivamente tiene los 18 años, ¿no? Entonces, este tema, como les digo, antiguamente sí era bastante delicado incurrir en este tipo de conductas. A partir de la sentencia del TC ya no lo es. Ya no lo es, ¿por qué? Porque ha dicho, basta demostrar que la menor ha actuado con consentimiento, el hecho ya es atípico. Enhorabuena que sea así. Bien, vamos a leer nuestras conclusiones, dice, ¿no? Ustedes tienen también todo el resto de la diapositiva a vuestra disposición. Ahí hay algunos otros conceptos que quizá por la premura del tiempo también no quiero yo aburrirlos. Yo sé que a estas horas de la noche ya todos estamos un poco fatigados por las actividades diurnas. Sin embargo, son temas bastante interesantes para el ejercicio de la profesión de abogado, sobre todo. Yo les voy a decir que como abogados no es raro el caso que vayamos a tener que atender a un pobre taxista que se lo han llevado a la comisaría porque le encontraron droga en su auto. Así que este conocimiento nos va a servir bastante para hacer ese ejercicio, ¿no? Haya habido un error de tipo, ¿no? Por falsa representación de la conducta, es decir, que la conducta que él estaba realizando es una conducta normal, estaba trabajando. Sin embargo, por el pecado de no tener su licencia de conducir, por el pecado de no tener un registro ante un taxi, ante una asociación de taxistas, inmediatamente la fiscalía le imputa el delito de tráfico ilícito de drogas. Yo no digo, desde luego, que está bien que seamos informales. Ello no es lo deseable, pero es nuestra realidad, pues. Es nuestra realidad y con la cual nosotros tenemos que lidiar. Hay otros ejemplos también de error de tipo que los podemos ver en todo momento en las ciudades. Básicamente, me refiero también a estas relaciones de menores de 18 años hasta 14 años.
y algunos otros conceptos también que, bueno, ya son más puntuales. Bueno, esos ya se podrían aplicar a pobladores, como les digo, que de pronto tienen que mudarse de una realidad cultural a otra, y nuestro país lamentablemente todavía tiene esas diferencias, ¿no? Bastante marcadas, y no me sigo extendiendo porque ustedes acaban de verlo. Somos testigos precisamente de ese fraccionamiento de nuestro país prácticamente en dos realidades diferentes. Y lo que nosotros intentamos acá también mediante esta disertación es llamar la atención sobre estos temas, es decir, que tenemos que asumir, ¿no? Las diferencias culturales, pero de manera intercultural, es decir, de manera horizontal. Bien, como primera conclusión decimos, el concepto doctrinario del error que englobe el actor del equívoco respecto de un elemento del tipo o por desconocimiento del mismo es inadecuado, o que confunde la consecuencia de una acción con el origen de la misma. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? No se puede confundir la consecuencia con el origen, son dos cosas diferentes. Conclusión número 2. En nuestro país multiétnico y plurilingüe no es admisible esa solución pragmática que ofrece la doctrina, por el motivo de que se produce en muchos casos, ¿no?, el desconocimiento total de la norma jurídica. Ya les he mencionado, ¿no? A ese poblador amazónico que está pescando camarones en una época en que esto está prohibido, no se le puede, pues, atribuir una responsabilidad, ¿no? Porque ni siquiera puede entender el idioma en el cual está emanada esta prohibición. Conclusión número 3. El error de tipo, desde el punto de vista intercultural, es decir, el error de comprensión culturalmente condicionado, no describe adecuadamente el fenómeno óntico de la eximente. Cuando decimos el fenómeno óntico, nos referimos al fenómeno real, lo que es en sí, ¿no? Pues de proceder de este modo, considerando el hecho como un error, se afecta el respeto a la identidad étnico-cultural del justiciable, es decir, lo que les había adelantado. Estaríamos diciéndole, oye, te perdono por lo que no, porque no sabes lo que haces. Y ello no es así, pues, porque el punto de vista intercultural es ponernos en un plano horizontal. Yo no tendría por qué perdonarle, señor. Lo que yo estoy haciendo es eximirle de responsabilidad, porque es su derecho, no porque yo sea buena gente, no. Porque es su derecho, ¿no? ¿Cómo me van a aplicar una norma que si ni siquiera la entiendo, no la entiendo? A eso me refiero. Entonces, ahí entra la cita del artículo 2 del inciso 19 de la Constitución. Bien, ahora vemos ya la última parte, la conclusión número 4. El desconocimiento invencible del tipo o el desconocimiento vencible del mismo corresponde a una eximente o atenuante de responsabilidad penal. Artículo 15 del Código Penal, que proponemos denominar desconocimiento del tipo vencible e invencible. Ese debería ser el verdadero nombre de lo que mal conocemos como error de tipo, sin dejar de considerar el error, pero exclusivamente para los casos en que el accionante se equivoca, percibe mal, cree que está haciendo otra cosa. Ese es el típico error de tipo. Pero cuando no tiene posibilidad siquiera de conocer de que la conducta que está realizando está prohibida, el ejemplo del pescador de camarones en la selva, entonces no está incurriendo en un error, está incurriendo en un desconocimiento del tipo, que puede ser vencible o invencible. Vencible si es que este poblador, pescador de camarones de la selva, pues viaja a la ciudad, tiene relación con personas de la cultura occidental. Es vencible, pudo haberse dado cuenta, ¿no? Se le atenúa la conducta. Pero es invencible, pues si este señor, por ejemplo, es un nativo no contactado, no quiere, ni quiere saber nada con Occidente, entonces en ese caso es invencible. La eximente es total. La eximente es total, tiene que ser total porque mal sería inadecuado, incluso moralmente, ¿no? Inexigible que a ese poblador tenga que estar internalizado de normas que ni siquiera las conoce. Pues bien, estos conceptos, ya para terminar, quiero yo exponerlos en esta oportunidad porque hay una publicación que hemos sacado el año 2015, está a disposición del Colegio de Abogados de Tacna, hemos hecho llegar uno o dos ejemplares ahí, entonces si hay algún
tema también que quisiéramos complementar, ahí está la bibliografía respectiva y esperamos también en el futuro hacer un trabajo ampliatorio de este tema, porque de suyo, y más aún con la realidad de las elecciones actuales, ha devenido interesante y ha devenido también casi imprescindible hacer una ampliación de este trabajo, ya describiendo inclusive todos aquellos casos de la jurisprudencia práctica que estamos, bueno, reuniendo de manera paciente. Agradezco mucho a los organizadores de este evento, a todos los señores abogados, a los operadores judiciales que han tenido la paciencia de escucharnos. Les deseo muchos éxitos, muchos parabienes en vuestra hermosa labor, esta labor tan sacrificada y también tan noble y tan digna que es el ejercicio de la profesión. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Venimos con la ronda de preguntas. Tal vez alguien tenga alguna duda y quiera hacer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Juan Mendoza y mi pregunta es la siguiente. Usted explicaba que existen tipos culturales, digamos, a nivel región, costa, sierra, selva. Y entonces, cuando se trata puso ejemplos de menores de edad, cuando se trata de menores, que es un tema delicado, si bien es cierto, existe una atenuante para las personas que, digamos, incurren en delito, como pueden ser al permitir digamos, la trata con menores de edad. Entonces, ¿qué se debería hacer al respecto para que se aplique, ¿no? La justa sanción para estas personas, en todo caso? Ya, miren, acá hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, en todo caso que nos encontremos con esta situación, ¿no? Cuando estén comprometidos los menores, yo entiendo, tiene que hacerse una pericia antropológica del poblador, ¿ya? No es lo mismo un poblador, por ejemplo, que es de cualquier ciudad, incluso de Ciudad de la Selva, de un poblador que es del campo. Entonces, el perito antropológico analizará, pues, cuáles son las manifestaciones culturales de esta persona. Y de acuerdo a ello, ir a ver si se aplica o no la atenuante, incluso la eximente, por un lado. Y por otro lado, señor, hay que tener en cuenta que todos los casos que nosotros estamos explicando siempre son de mayores de 14 años, ¿no? En ningún momento el que habla tampoco, o inclusive en la ponencia que nosotros hemos explicado de este tema, estamos tocando casos por debajo de los 14 años, ¿no? En esos casos entiendo que sí, bueno, lo que funciona va a ser siempre un atenuante, pero ojo, reitero, pericia antropológica. Ahí están pues los antropólogos, precisamente, que le podrán explicar al juez cuál es la cultura de esta persona que ha incurrido en vamos a decir, ilícito penal de contacto con una menor, ¿no? Para ver si es que es aplicable o no la atenuante, ¿no? No siempre será factible, pero les repito, por el tema de la intercomunicación de nuestro país, que ya es más sencillo, no es muy difícil encontrarnos de pronto con un poblador que acaba de llegar a nuestra ciudad y pertenece a otro ámbito cultural, ya sea de la sierra o de la selva, y que se ve inmerso en este tipo. Entonces, no es lo mismo, señor, juzgar pues a una persona que, bueno, toda la vida vivió en la ciudad, no es tan imprescindible hacer eso, pero sí, esa es la labor del abogado defensor, pues, esa es la labor. Tendrá que, señor, exijo una pericia antropológica, ¿no? Ya sé que esto es puede ser un poco hasta oneroso, ¿no? Pero es el deber del Estado. Si nosotros observamos a nuestros connacionales desde un punto de vista horizontal, las cosas se facilitan.
el diálogo es más fluido y no va a existir estos conflictos, ¿no? Esta falta de, le voy a decir, comprensión entre nosotros mismos y terminemos pues abrazando posturas radicales, que eso no es lo que desea. Nuestro país necesita ser unitario en la medida de lo posible. Gracias. Doctor, pero el Código Penal se aplica a todos por igual, o sea, ¿cómo? Ese es el problema. Usted ha hecho una pregunta muy interesante. El Código Penal solo está en castellano, pues señor. Entonces, si habla castellano, sí, a todos se les aplica, pero si se encuentra con alguien que no habla el castellano, pregunto yo, ¿será factible aplicarle el código a rajatabla? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y desde luego nosotros estamos propugnando, pues, ¿no? Para evitar precisamente que esa aplicación sea, por lo menos desde un punto de vista moral injusto, tiene que estar presentado en el mismo idioma del justiciable. Si yo le publico el Código Penal en el idioma quechua, le publico el Código Penal en el aymara, ahí sí, pues ya no hay excusas, ¿no? Acá está, señor, en tu idioma, no me vas a decir que no sabías, ¿no? Esa es una buena pregunta, señor, y es gran parte de lo que he intentado transmitir en esta mi ponencia el día de hoy. Muchas gracias.